En esta reunión vamos a empezar por responder a una de las preguntas prácticas más importantes de todo este tema. Una que preocupa a muchas personas y es la siguiente: ¿cómo entran los demonios? ¿Cómo logran entrar en la vida y la personalidad de las personas? Las respuestas que les voy a dar se basan en mi experiencia y no estoy sugiriendo en lo absoluto que sean totalmente completas, pero les daré una lista de 7 diferentes maneras en que los demonios pudieran entrar. La primera es lo que llamaríamos tener un trasfondo de ocultismo. En otras palabras, alguien en su familia ha estado involucrado en las ciencias ocultas. Al hablar de ocultismo, uno se da cuenta de que está tratando con dioses falsos. Eso es lo que es en realidad el ocultismo. Es decir, se ha quebrantado los 2 primeros mandamientos, que son los básicos. No tendrás dioses ajenos delante de mí y no te harás imágenes para adorarlas. Todo lo que es idolatría automáticamente expone a las personas a los demonios. Y con relación a estos 2 mandamientos, Dios dice que Él visitará la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. No creo que se aplique tanto a los otros mandamientos. Dios lo dice en el contexto de los 2 primeros mandamientos. De modo que si un padre, su abuelo, su bisabuelo o cualquier otro antepasado estuvo involucrado en el ocultismo, en una religión falsa o en idolatría, y así es como se puede abrir una puerta en su vida para que entren espíritus malignos. Ahora bien, usted dirá, no es justo. Pues la verdad es que con el diablo nada es justo. Pero lo que quiero que entienda es que nadie lo está condenando por tener un problema. Solo recibirá condenación si rechaza la solución. Ahí es donde viene la condenación. ¿Me explico? La segunda manera es el haber participado en el ocultismo uno mismo. Y creo que ahora deberíamos leer una escritura. Hay un dicho en inglés, no sé si lo habrán oído antes. Aquel que come con el diablo debe usar la cuchara de mango largo. Solo quiero decirles que no hay cuchara con mango lo suficientemente largo como para que uno esté protegido al comer con el diablo. Uno le da el dedo pequeño y en un 2x3 le agarra casi todo el brazo. Es casi imposible participar en el ocultismo sin estar en peligro. Voy a leer Deuteronomio 18, versos 10, 11 y 12. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, esto es, ofrecer a sus hijos en sacrificio vivo a dioses paganos, poniéndolos en un horno. Quiero que observen que las cosas que siguen son clasificadas por Dios en la misma lista, como el ofrecer a sus hijos como sacrificios vivos, haciéndolos pasar por el fuego. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, los que predicen el futuro, ni sortílego, ni hechicero, ni el que es encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Esta es una lista bastante completa. Me parece que está incluido todo tipo de práctica oculta, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Hay tantos cristianos que juegan con el horóscopo y piensan que no tiene nada de malo. Permítame señalar que si hubiera jugado con el horóscopo bajo la ley de Moisés, lo hubieran matado. Así es como Dios ve el horóscopo cuando nos involucramos. Muy bien, la tercera manera es la que llamo influencias prenatales. Cosas que pasan estando la persona todavía en el vientre de su madre. Y hay muchos casos en que un espíritu maligno entra en la persona en esa etapa de su vida. La causa más común es el rechazo.
La madre tiene resentimiento hacia el bebé que lleva en su vientre. Quizás sea soltera y el bebé va a ser una vergüenza para ella, o tal vez no se esté llevando bien con su esposo y no quiere otra carga para la familia. O quizá la situación económica no les permita cuidar de los hijos como debe de ser. Sea cual sea la razón, ella resiente esa pequeña vida que está esperando en su vientre, y ese pequeño ser en el vientre es muy sensible a las actitudes. No es solo un feto, es una persona. Y este bebé ya nace con un espíritu de rechazo. O puede ser que una mujer encinta pase por algún susto, le da miedo, y ella cede al miedo. El espíritu de temor entra en ella y tiene dos opciones. Puede quedarse dentro de la mujer o dentro del bebé que está en su vientre. Tal vez le sea más conveniente entrar en la criatura, ¿entiende? De modo que cuando ese bebé nace, viene al mundo con un espíritu de temor. Permítame enseñarles una escritura que muchas personas no conocen. En Primera de Pedro 3, es un consejo para las esposas. Solo quiero sacar a relucir un aspecto de la escritura, donde dice a las esposas que el ejemplo para ellas en la Biblia es la actitud de Sara para con Abraham. No voy a andar mucho en esto, no se pongan nerviosas. Primera de Pedro 3:6. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacen el bien. Y no termina ahí, sin temer ninguna amenaza. Para ser una hija de Abraham hay que ser capaz de hacerle frente al temor repentino. Creo que es muy obvio que las mujeres son más propensas a sentir temor repentino o pánico que los hombres. Yo he tratado con muchas personas que necesitaban liberación porque su madre sufrió algún susto estando ellos todavía en el vientre de la madre. Otra cosa muy interesante que noté cuando estaba trabajando de tiempo completo en este ministerio, o más bien cuando estaba más involucrado de lo que estoy ahora, es que en los Estados Unidos había muchas personas de la misma edad que necesitaban ser liberadas de rechazo. Y yo me pregunté si todas habían nacido en la misma época. Luego me pregunté en qué época había nacido, y descubrí que fue durante la Gran Depresión. Y yo razoné que una madre que ya tenía 6 bocas que alimentar y sin dinero, y le llega el 7º hijo, y tal vez sea una buena mujer, pero en su corazón resiente la responsabilidad que implica este último niño, y el bebé nace con un espíritu de rechazo. Bien, no tenemos tiempo para detenernos más en estos ejemplos. Número 4. Pero permítame decirle que si usted consulta a un adivino o a una persona así para saber qué pasará en la vida de su hijo cuando nazca, ya ha puesto a esa criatura en una posición muy desfavorable aún antes de nacer. Número 4. Controlar a otras personas. Hay una diferencia entre el espíritu y el alma. No puedo explicarlo ahora. Pero hay muchas personas que controlan y manipulan a otras personas mediante pensamientos y sentimientos del alma. El ejemplo más común en la cultura norteamericana hoy día es el de la madre que domina a sus hijos, especialmente a los varones. Había un libro que se vendía muchísimo entre los judíos. Se titulaba Cómo ser una buena madre judía. Y una de las lecciones era cómo conseguir que su hijo toque el violín en público sin usar ninguna otra motivación sino la culpa. Bueno, si uno conoce la palabra amomo, el yiddish hebreo le dicen amomos. ¿Se da cuenta de que este es un perfecto ejemplo de lo que estoy diciendo? ¿Escucharon de aquella dama que estaba en un teatro grande y gritó, ¿hay un doctor presente? Y un hombre se levantó y dijo, sí. Y ella le contestó, pues yo tengo una hija para ti. Bien, pero esto va aún más allá. He conocido a hombres de negocio que tienen mucho éxito, presidentes de banco y personas así, pero que nunca han madurado emocionalmente porque todavía están atados al cordón umbilical de la madre.
el cordón umbilical espiritual nunca ha sido cortado. Los métodos de manipulación son infinitos. Recuerdo a una madre que dominaba a su familia y cada vez que algo salía mal, le daba migraña. Y toda la familia tenía que andar de puntitas, no hablen, no hagan ruido, mamá tiene otro dolor de cabeza. Ella no se daba cuenta que mediante sus jaquecas les impedía hacer cualquier cosa que ella no quería que hicieran. Hay dos malas palabras en este contexto: dominar y manipular. Encontrarse con ellas es encontrarse con el diablo. Número 5. Presiones en los primeros años de la niñez. He descubierto que las defensas espirituales y emocionales de un niño no son lo suficientemente fuertes para mantener alejada la presión demoníaca. Ahora, en Santiago 3:16 dice algo que vale la pena recordar. Santiago 3, versículo 16. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. De modo que cuando hay pleitos y contiendas entre los padres, automáticamente se crea un ambiente en que los hijos están expuestos a la influencia demoníaca. Y yo diría que 90% de los niños son incapaces de resistir esta influencia. Me he fijado que 80% de los problemas demoníacos empiezan en los niños antes de la edad de los 5 años. Y los padres son los responsables de esta situación, ¿me entiende? Número 6. Un momento de debilidad o un punto débil que puede ser una debilidad física o emocional. Una mujer que está en la esquina de una calle y un terrible accidente automovilístico ocurre delante de sus ojos. Queda expuesta al espíritu de temor. O una mujer tiene un solo hijo. Este es un caso real, con el cual traté. El hijo que tiene 5 años muere. Ella entra en un estado de depresión y se mantiene así por 2 años. Se ha abierto al espíritu de aflicción, y este es un espíritu muy fuerte. O una mujer está esperando casarse y al último momento la boda se cancela y ella cede al espíritu de decepción y pasa su vida como una persona incompleta. Recuerdo hace años enseñando en cierto lugar y había una señora que era pentecostal sentada en primera fila y muy espiritual, y por casualidad mencioné el espíritu de decepción. Miré su rostro, este se descompuso. Ella cambió por completo, toda su personalidad cambió, hasta que fue liberada de aquel espíritu de decepción. Porque si uno pone sus esperanzas en algo y luego no resulta, probablemente se esté exponiendo a una fuerza demoníaca. Ahora, otro tipo de debilidad es la física. Como ejemplo he dicho que la epilepsia a veces es causada por un espíritu maligno. Hace unos años mi esposa y yo conocimos a una muchacha de unos 18 años que vino a consultarnos. Había oído un cassette mío. Ya le habían diagnosticado epilepsia y estaba bajo medicamentos, pero estaba convencida de que era un espíritu maligno y vino a nosotros para recibir liberación. Oramos por ella y sentimos que el espíritu se fue. Pero luego sentí que el Señor no había terminado de obrar en ella. Así que le pregunté a la muchacha cómo había empezado todo. ¿Comenzó con una lesión física? Y dijo que sí, que recibió un golpe en la cabeza. Es así como empezaron los ataques epilépticos. Bueno, le dije, el golpe fue algo netamente físico, pero le abrió la puerta a un espíritu de epilepsia. ¿Entiende? El punto débil fue la lesión que recibió en el cerebro. Yo le dije, creo que el espíritu se ha ido, pero necesitamos cerrar la puerta. Así que le impusimos las manos y oramos para que su cerebro sanara. Estuve en contacto con ella por unos 3 años después de eso, y nunca volvió a tomar medicinas, ni volvió a sufrir un ataque. Les cuento esto para darles un ejemplo.
de un momento de debilidad o un punto débil. Y el último es actos o hábitos pecaminosos. Si una persona persiste en un hábito que es pecado, puede estar segura que tarde o temprano se convertirá en un problema demoníaco. Les daré un ejemplo de un acto pecaminoso. Una vez tuve que orar por una joven que vio la película El Exorcista. Ella sabía que no debía ir, pero fue, y algo entró en ella. Tuvo que venir y confesar como pecado el haber penetrado en territorio prohibido, y luego fue liberada. O tal vez una persona va a ver una película pornográfica y algún demonio sexual, un demonio de lujuria entra en ella. Pero no podrá ser liberada hasta que confiese el pecado que le abrió la puerta al demonio. ¿Entienden? Muy bien, ¿alguien puede limpiar el pizarrón? Ahora llegamos al meollo del asunto. ¿Cómo ser liberado? Esto es lo que todos necesitamos saber. Les voy a dar una lista de pasos sencillos y básicos. No digo que sea necesario seguir todos los pasos, pero he observado que son pasos importantes. Número 1. Sea humilde. ¿De acuerdo? Cuando escriba el número 2, verán por qué digo esto. Sea honesto. Entienda que para ser honesto se necesita la humildad. Les digo a las personas que no usen un nombre psiquiátrico complicado para señalar su problema, sino que lo reconozcan como lo que es. Llame al pan pan y al vino vino. Muy bien, si es lujuria, diga que es lujuria. Si es odio, diga que es odio. Yo digo a las mujeres, llamen a sus maridos por lo que son para darles el nombre correcto. Pero esto requiere humildad, ¿de acuerdo? No podrá enfrentarse a la verdad a menos que se humille. Recuerden que la Biblia dice que somos nosotros los que tenemos que humillarnos. Siempre habla de humillarse a sí mismo. No le pida a Dios que lo haga humilde, porque lo avergonzará. Y entonces tendrá que ser humilde, pero es su decisión. Por ejemplo, si está buscando liberación, en un momento dado tendrá que escoger entre dos cosas, su dignidad o su liberación. Ahora, si su dignidad es más importante que usted, que su liberación, ¿sabe cuál es su problema? El orgullo, así es. Siempre me acuerdo de la esposa de un doctor en el estado de Alabama. Era toda una dama sureña. Escuchó mi enseñanza y se me acercó diciéndome, Señor Prince, si le entiendo bien, si yo recibo liberación, puede ser que grite. Le dije, podría suceder así. Y me dijo, yo aprendí que las damas no gritan en público. Bueno, le dije, imagínese que se estuviera ahogando en un río, hundiéndose por tercera vez. Creyendo que hubiera alguien en la ribera que pudiera rescatarle, ¿se daría el tiempo para gritar? Es una opción. Puede escoger ahogarse o puede ser un poco menos modesta por 5 minutos. Pudiera aconsejarle que deje a un lado su dignidad mientras es liberada, ya que ésta volverá aún mejor que antes, porque ese demonio ya no lo molestará todo el tiempo. Pero en mi opinión, la humildad es la clave. Muy bien, el siguiente paso es confesar su fe en Jesucristo. Esto es muy importante porque Él es el sumo sacerdote de nuestra confesión. Cuando hacemos la confesión de vida, Él viene a ayudarnos, pero si no, Él no se aparecerá para ayudarnos. Número 4. Confesar todo pecado que uno sabe que ha cometido. Muy bien, escribiré lo mismo aquí y quisiera añadir que hayan cometido o usted o sus antepasados. Pero no hay espacio en la línea. En algunos casos uno tiene que identificarse con el problema de la familia y decir, es mi problema, lo confieso y pido perdón, aunque haya sido su abuela o su tía o quien sea. Número 5. Arrepentirse de todos los pecados. Sin arrepentimiento, recuerden lo que hemos estado diciendo desde un principio, sin arrepentimiento no hay liberación.
Y ahora voy a leer Proverbios 28:13, que dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Quiere misericordia? Tiene que hacer dos cosas, confesar y apartarse. Es el mismo mensaje. Dios no ha cambiado, ¿entiende? Muchos piensan que si no confiesan su pecado, Dios nunca se enterará. He conocido a muchas personas así. Ese es un error. Dios ya está enterado. Él no pide que confesemos para enterarse, sino para poder tener misericordia de nosotros. ¿Me explico? Y permítame darle otras buenas noticias. A Dios no le perturba nada. Usted puede decirle lo peor acerca de su persona. Él ya lo sabe y todavía lo ama. Pero si deja de decírselo, no podrá deshacerse de su problema. Muy bien. Número 6. Romper con el ocultismo. Las maldiciones, vamos a tratar con ese tema más tarde, y las sociedades secretas. Bien, especialmente con la masonería. De ahí surgen los problemas demoníacos más horribles. Y va de generación en generación. Acarrea el atraso mental, la cojera y todo tipo de problemas. Bien, en realidad eso es parte del arrepentimiento, pero lo he tratado por separado. Número 7. Perdonar a los demás. A todos y cada uno de ellos. Don Bashman y yo teníamos hace años un amigo que era veterinario. Necesitaba liberación, pero no fue liberado hasta que no perdonó todo el departamento de recaudación de impuestos. Ese era su problema. Estoy seguro que ninguno de ustedes tiene ese problema. Jesús dijo en Marcos 11:25, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Ahí está incluido todo el mundo. Es su responsabilidad perdonar. No debemos esperar hasta que le digan que están arrepentidos por lo que han hecho. No los perdonamos por su bien, sino por nuestro propio bien. Le digo a la gente que perdonar no es ser súper espiritual o sentimental. Es darnos cuenta de lo que en realidad nos conviene hacer. Eso es todo. Y el número 8, una breve y hermosa palabra. Expulsar. Hablaremos de esto un poco más tarde, pero no lograremos nada siendo pasivos. Tenemos que actuar. La acción más sencilla que podemos realizar es empezar a exhalar. Tanto en griego como en hebreo, la palabra para espíritu es aliento. Recuerdo que un niño, o mejor dicho, su madre, vino a verme y me pidió que orara por su hijo que tenía 4 o 5 años. Le dije, ¿cuál es el problema? Alergias. ¿Qué tipo de alergias? A las comidas. ¿A qué comidas? Dígame a qué no es alérgico. Le dije, voy a tratar con esto como si fuera un espíritu demoníaco, ¿de acuerdo? Tengo que hablar con su hijo. Entonces le dije a él en un lenguaje sencillo de niño, hay un espíritu malo dentro de ti, como un aliento. Le voy a ordenar que salga en el nombre de Jesús y quiero que lo sueltes. Así que cuando yo diga en el nombre de Jesús, sopla. Él se portó como un soldadito, oré por él, le dije en el nombre de Jesús y él empezó a hacer... Y eso fue todo lo que hice. Me preguntaba si había funcionado o no, pero tuve que dejarlo en manos del Señor. 3 días después, la señora vino y dijo, ore por mí. Le pregunté cuál es el problema y me dijo alergias. Primero dígame qué pasó con su hijo. Dijo, regresó a casa, fue directo al refrigerador, lo abrió y comió de todo lo que había ahí sin hacerle daño. ¿Ven lo sencillo que es? A menos que nos hagamos como niños, no recibiremos estos beneficios. Bien, así se expulsan los demonios. Este es el dato más importante. Aunque no entienda cómo entraron, lo más importante es saber cómo echarlos fuera. Gracias. Ahora vamos a abarcar un tema problemático, el por qué algunas personas no son liberadas. Bien, esto es principalmente para los que van a estar en este ministerio. ¿Por qué algunos no son liberados? Básicamente es porque no cumplen con los requisitos. Escuche, la liberación no es tanto una prueba del poder espiritual suyo,
es una prueba de que se han cumplido con los requisitos. No se concentre en usted mismo. Concéntrese en conseguir que las personas cumplan los requisitos, porque cuando lo hacen, serán liberadas. Quizás se sienta como un enano espiritual, pero está representando a un Cristo victorioso. Muy bien, número 1. Falta de arrepentimiento. No hay ninguna garantía para el que no esté dispuesto a arrepentirse. Número 2. Falta de desesperación. A mi juicio, la liberación es para los desesperados. Muchas veces les digo a las personas que vuelvan cuando estén desesperadas. Desesperadas, así es. Falta de desesperación. En resumen, pasividad. En particular, las personas que han estado involucradas en sectas orientales son así. Estas sectas animan a las personas a poner su mente en neutro y muchas veces hay que hacer algo para estimularlas. Quiero decirlo otra vez. Cristo nos ha dado autoridad sobre los espíritus malignos, pero no sobre la voluntad humana. Uno no puede decidir por otra persona. La persona tiene que decidir por sí mismo. Número 3. Motivos equivocados. La escritura que les daré es Santiago 4, versículo 3, que dice: Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. No somos liberados solo para salir del problema, ¿entiende? Muchos quieren ser solo liberados del problema. Somos liberados para servir al Señor. Las personas que solo quieren salir del problema no califican para ser liberadas. Número 4. Es mejor que ustedes mismos revisen la lista a medida que avanzamos. Egocentrismo. Muy bien. Deseos de llamar la atención. Algunas personas no son liberadas porque ya no serían el centro de atención, ¿me explico? Encontrarán que en algunos casos crónicos las personas en realidad no quieren ser liberadas, porque es una persona triste que ha sido muy rechazada y este es el único momento en que los demás se fijan en ella. Una cosa que notará en todas las personas afectadas por demonios es que son egocentristas. De hecho, el egocentrismo atrae a los demonios. A veces simplemente hay que dejar que la persona se vaya y decirle, pues has oído suficiente, es capaz de hacerlo usted mismo. Si no lo hace, nadie lo hará por usted. Número 5. El no apartarse de las ciencias ocultas. Y eso incluye deshacerse de objetos relacionados con el ocultismo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, estatuas de Buda, amuletos, herraduras de caballo. Cualquier cosa que tenga que ver con la superstición es demoníaca. Moisés le dijo a Israel, si traes algo maldito a tu casa, vienes a ser maldito como el objeto. La mayoría de los creyentes necesitan revisar su casa y deshacerse de la basura. Para mí es un principio, no quiero que haya nada en mi casa que deshonre a Jesucristo o que honre a Satanás. Uno de los grandes pasos que di en mi vida fue cuando heredé de mi abuelo 4 hermosos tapices de dragones chinos. Dragones imperiales con 5 garras, no 4. Eran muy hermosos. En realidad no eran objeto de culto. Pero mientras más lo pensaba, más me daba cuenta de que el dragón era en realidad un símbolo de Satanás, y que no podía darme el lujo de hacerle propaganda en las paredes de mi hogar. Así que los quité y me deshice de ellos. En realidad, desde entonces, comencé a doblar mi ingreso desde ese día. Esa fue una pequeña motivación. En realidad no fue planeado, no necesitaba hacerlo, ni estaba muy motivado a hacerlo. Solo observé
y prosperé en una medida totalmente nueva una vez que saqué los dragones de mi casa. Muy bien. Número 6. El continuar una relación que no es sana. A veces uno tiene que suspender ciertas amistades si son malsanas, si lo atan a uno, si son, no sé qué palabra usar, demasiado sentimentales. Un sentimentalismo empalagoso que no es sincero. Muy bien, número 7. El estar bajo la maldición. Como vamos a tratar ese tema esta noche, no voy a tratarlo ahora. Algunas personas están bajo una maldición y no serán liberadas o sanadas hasta que no rompan con la maldición. Número 8. Se me está terminando el espacio. El hecho de no confesar un pecado específico. El ejemplo más obvio es el aborto. Cualquiera que ha buscado hacerse un aborto es culpable de asesinato a los ojos de Dios. Y hay que confesarlo específicamente como asesinato. Yo no decido esto, yo no hago las reglas, solamente las estoy interpretando. Yo estaba ministrando liberación a las personas, el demonio subía hasta la garganta, pero no salía. Si es así, deténgase y pregunte. Me acuerdo de una joven de 16 años que vino con su madre. Finalmente le dije, mira, hay algo que vas a tener que confesar para que esto pueda salir. Al final ella confesó que se había hecho un aborto sin que la madre supiera. En el momento que ella confesó, el demonio salió. Fue tan bello ver a la madre y a la hija abrazarse y recibirse mutuamente. Pero en mi opinión, este es un principio inmutable. Número 9. Voy a tener que borrar la lista de arriba para poder continuar. Voy a borrar los primeros 3 y vamos con el número 9. Este es uno controversial. No está separado. ¿Por cuál cosa? ¿Cuál es la ordenanza de separación del Nuevo Testamento? El bautismo. Así es. El bautismo en agua. Muy bien. Recuerden que los israelitas fueron libertados en Egipto por la sangre del Cordero, pero fueron separados de Egipto por las aguas del Mar Rojo. Y fueron las aguas las que impidieron que los egipcios los siguieran. Pudieron seguirlos hasta las aguas. En mi opinión, las personas que no están dispuestas a ser bautizadas en agua no están capacitadas para ser libres. Esta no es una opción. No estoy tratando esto como una denominación, simplemente estoy afirmando que esa es la verdad. Si puede conseguir que Dios acepte su punto de vista, bien, pero yo no voy a ser partícipe de ese acuerdo. Bien, número 10. Este es uno muy complicado. Ser parte de una batalla más grande. Creo que mejor escribo todo. Eso requiere una acción conjunta. Algunas personas son lo que yo llamo el campo de la batalla de Satanás, y él está siempre atacándolas, no por lo que son en sí mismas, muchas gracias, sino por lo que representan. No tengo tiempo de entrar en detalles, pero hay personas que son la responsabilidad del cuerpo entero. Para darles un ejemplo, había un joven que padecía el mal de Hodgkins. Es una enfermedad incurable, solo es cuestión de tiempo. Pues él formaba parte de un grupo cristiano, y cuando el grupo prosperaba él se sentía bien.
no se enfermaba. Si espiritualmente algo andaba mal con el grupo, él empezaba a enfermarse. Y al final Satanás invadió el grupo, lo dividió y lo destruyó, y este joven murió. ¿Entienden? Su condición física era un barómetro preciso de la condición espiritual del grupo al que pertenecía. Hay personas así. Uno es el que escoge. Sigamos un tema más. Por favor, limpien la parte de arriba del pizarrón. Gracias. ¿Cómo mantener su liberación? Ok, generalmente no me da tiempo de enseñar todo. Tengo una serie de 6 cassettes que se llama Demonología y Liberación, que pueden adquirir. El último cassette se llama 7 maneras de mantener su liberación. De modo que si no logro entrar en detalles, ya saben. Número 1. Haga a Jesús el Señor. ¿De acuerdo? Al final de un servicio de liberación yo digo a las personas que no salgan del auditorio hasta que hayan hecho a Jesús Señor en todas las áreas de su vida. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús en Mateo 12? Dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo. Y dice, volveré a mi casa. ¿Qué quiere decir aquí mi casa? La persona en la que estaba el espíritu. Y cuando regresa encuentra 3 cosas: la casa desocupada, barrida y adornada. ¿Cuál es el problema? No hay ningún problema con tener la casa barrida o tenerla adornada. Entonces, ¿cuál es el problema? Está desocupada, vacía. A nadie se le ha permitido entrar en ella. Solamente hay una persona lo suficientemente fuerte para mantener al diablo fuera de la vida. ¿Sabe quién es? Jesús. Cada área que ocupa Jesús está segura, pero toda área en que Él no es Señor está desprotegida. ¿Ha viajado alguna vez por los Estados Unidos alrededor de las 6 o 7 de la noche, buscando un motel para pasar la noche? Uno va buscando por un letrero que dice habitación disponible. Eso es. Y cuando uno la ve, ya sabe que podrá quedarse ahí. En el mundo espiritual, cada área de su personalidad que no esté bajo el señorío de Jesús, tiene ese letrero que dice habitación disponible. Y el enemigo sabe que es bienvenido. Y cuando entra, probablemente traiga a otros 7 peores que él. Muy bien. Número 2. Solo voy a escribir manto de alegría. La Biblia dice que Dios nos ha dado manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. ¿Estamos de acuerdo? Miren, cuando nosotros alabamos al Señor, molestamos más al diablo de lo que Él puede molestarnos a nosotros. Permítanme contarles brevemente lo siguiente. Hace años, antes de que yo entrara en este ministerio de liberación, pastoreaba una iglesia en Londres. Teníamos 2 judías rusas que habían escapado de Rusia milagrosamente, salvas y llenas del Espíritu Santo. Mi esposa y yo estábamos orando con ellas. Ellas realmente sabían alabar al Señor. Quiero decir, no eran tímidas. Decían que en Rusia los bautistas alababan al Señor con más vigor que los pentecostales fuera de Rusia. Y estábamos allí gozándonos en el Señor cuando alguien llamó a la puerta. Fui a ver quién era, y ahí estaba una mujer de nuestra iglesia. Tenía asido de la mano a su esposo y dijo: este es mi esposo. Acaba de salir de la cárcel y tiene un demonio. Bueno, estas noticias no fueron gratas, porque yo no sabía qué hacer con los demonios, pero no podía negarme a ayudar al hombre. Así que llevé a la pareja donde estábamos todos orando y dije: vamos a orar. Ya saben, el que ora siempre queda bien. A veces no produce ningún resultado, pero por lo menos suena bien. Así que seguimos orando y las 2 hermanas rusas no les importaba nada, estaban alabando al Señor. Entonces el hombre se acercó a mí y dijo: hay mucho ruido, ya me voy. Yo no medité mucho en mi respuesta, pero di la correcta. Le dije: escuche, a quien no le gusta el ruido es al diablo, porque estamos alabando a Cristo. Usted tiene 2 opciones. Si se va ahora, el diablo se irá con usted. Si se queda, el diablo se irá de usted. Y él dijo: me quedaré. Que yo sepa, no pasó nada, pero 10 minutos después él vino y me dijo: acaba de irse. Sentí que salió por mi garganta. Eso fue para mí una demostración muy clara de lo mucho que al diablo le disgusta que alabemos a Jesús.
Si nos ponemos el manto de alegría, Él no se acercará a nosotros, porque lo incomodamos más a Él de lo que Él nos incomoda a nosotros. Número 3. Vestirse de toda la armadura de Dios. Eso es obligatorio. Está en Efesios 6, 14 al 17, empezando con el versículo 12, así es. Bien, todo eso lo tienen escrito, no tengo que explicárselo todo. Número 4. Vivir de la palabra de Dios. ¿Qué dice Mateo 4:4? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No podemos vivir por nuestras emociones. Es lo más peligroso que podemos hacer. El que vive así es muy inestable y cada vez que se pone de mal humor abre la puerta. Hay tres palabras importantes: hechos, fe y emociones. Bien, hay que mantenerlas en ese orden. Los hechos están en la palabra de Dios. La fe es creer los hechos y luego las emociones toman su lugar debido. Pero si invertimos el orden y empezamos a vivir por nuestras emociones, perdemos nuestra ancla. Somos como barcos a la deriva, sin ancla. Número 5. Someterse a Dios. ¿Y qué más? Resistir al diablo. Así es. Así dice Santiago 4, versículo 7. Observen qué viene primero. ¿Qué tenemos que hacer primero? Someteos a Dios. Si estamos sometidos a Dios y luego resistimos al diablo, ¿qué dice la Biblia que sucederá? Huirá de vosotros. ¿Lo creen así? Muchos cristianos están haciendo todo lo contrario. Se someten al diablo y resisten a Dios. ¿Me explico? Así es, muchos lo hacen. Muy bien. Número 6. Solo voy a poner tener comunión con las personas debidas. Es importante el tipo de comunión que tengamos. Primera de Juan 1:7 dice, si andamos en luz, como Él está en la luz, ¿qué pasa? Tenemos comunión. Si usted no está teniendo esa comunión, no está en la luz. No está protegido por la sangre. La sangre solo limpia cuando estamos en la luz. Usted siempre tendrá comunión con alguien. ¿Con quién será? ¿Con los santos o con los impíos? Pablo dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. La comunión que tengamos es una prueba de nuestra madurez espiritual. Número 7. No sé cuántos tengo. ¿Cabrán todos? No sé. Estar bajo disciplina. O bien, no se puede ser un cristiano verdadero sin estar bajo disciplina. Autodisciplina, disciplina familiar, disciplina gubernamental, disciplina escolar, disciplina en la iglesia. Hay muchos tipos de disciplina. Y aquel que la rechaza es un rebelde. ¿Y saben lo que dice la Biblia acerca de los rebeldes? Primera de Samuel 15:23. Como pecado de adivinación es la rebelión. Cuando una persona se rebela, inmediatamente se expone al espíritu de hechicería. ¿De acuerdo? Disciplina. ¿Entendieron la idea? Para muchas personas hoy día es una palabra sucia. Hay que empezar por tener autodisciplina. Muchos cristianos consienten sus humores, caprichos y antojos. No somos libres de hacer eso. Es tan peligroso como dar rienda suelta a nuestros impulsos sexuales. No somos libres de hacerlo. Número 8. Este es el último. Haga de Jesús el centro de su vida. ¿De acuerdo? Notarán que todo empieza y termina con Jesús. Y voy a empezar una escritura aquí. Juan 12, 31 y 32. ¿Qué dice? Jesús dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo,
si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Observen el orden. Cuando Satanás es echado fuera, ¿qué es lo que hay que hacer? Levantar a Jesucristo. Así es, llenar el vacío con Jesús. Cuando echamos fuera a Satanás, se crea un vacío. Es muy importante llenar este vacío debidamente. Concéntrese en Jesús. No se concentre en los demonios. No le dé al diablo demasiada publicidad, le encanta eso. Los demonios son reales como los microbios, los virus, pero tenemos que reconocerlos y enfrentarnos a ellos. Pero una persona sana no anda pensando todo el tiempo en microbios y virus. Así es. De cierta forma la salud los excluye. No empiece ahora a ver demonios en cada rincón. Y si es de alguna iglesia tradicional o quizás no tan tradicional, no se acerque a su pastor o sacerdote para señalarlo rudamente y decirle que tiene un demonio. Tal vez sea cierto, pero no es la manera correcta de manejar la situación. Muy bien, hemos avanzado sumamente bien con respecto al tiempo y quiero terminar de una manera muy práctica. Muchas gracias por borrar el pizarrón. Esto es opcional. Quiero que comprenda que no estoy obligando a nadie. Pero si hay algunos de ustedes aquí hoy, o más bien este día, que en base a lo que han escuchado, o quizás por experiencias previas, creen tener un problema demoníaco. Si hay un área en su vida en la que Jesús no está en control y tampoco lo está usted, tal vez tenga control del 90%, pero queda ese otro 10%. Puede ser su mal genio, su mente, su vida sexual, o quizás la manera en que se relaciona con los demás. Pero si hay un área en que necesite liberación, quiero ayudarlo. Puedo decir con toda honestidad que he ayudado a cientos de miles de personas. Esto funciona. Lo que quisiera hacer por ustedes, y si sienten que necesitan ayuda, es invitarlos en unos momentos a ponerse de pie y decir una oración. No van a dirigir su oración a mí, sino a Jesús. Recuerden que hay solo un libertador. ¿Cuál es su nombre? Jesucristo. Si usted quiere liberación, tiene que venir al libertador. No hay otra alternativa. Jesús dijo, al que a mí viene, no le echo fuera. Si usted viene, él lo recibirá. Ahora bien, este es un método que he usado cuando hay grandes multitudes. Cuando estuvimos en Nueva Zelanda, en el viejo ayuntamiento de Wellington, tuvimos por lo menos 2,000 personas. Y funcionó con 2,000 personas. Los resultados fueron dramáticos. Nunca he visto a tantas personas libertadas en tan poco tiempo. Así que les ofrezco hacer lo siguiente, y esto es una invitación. Los guiaré en una oración en la que tendrán la oportunidad de humillarse, venir a Jesús y afirmarán que han cumplido con los requisitos, ¿de acuerdo? Pondré en su boca las palabras, renunciarán al ocultismo y a todo contacto con el poder satánico. Perdonarán a todo aquel que los haya perjudicado o les haya hecho daño. Se librarán de toda maldición sobre su vida. Tendrán que hacerlo con fe, sin tener el entendimiento. Y luego se presentarán a Jesús para que Él los libere. Y cuando hayan dicho la oración y cumplido con todos los requisitos, lo último que dirán es amén. ¿De acuerdo? Y cuando hayan dicho amén, no hagan ninguna otra oración. El orar es muy religioso, suena bien, pero mientras usted esté orando no podrán salir los demonios. Ellos no pueden salir si usted está orando. No hablen lenguas. Es muy bueno hablar en lenguas, pero tiene el mismo efecto. Impide que salgan los demonios. Es como cuando la ambulancia o el carro de la policía va por la calle con la sirena sonando y las luces de alarma encendidas. Todos los autos se salen de la vía y los dejan pasar. Así son los demonios. ¿Me explico? Ábrales camino. Suéltelos. Deje que salgan. Muy bien, dije que la fe sin obras es muerta. Yo no, lo dijo la Biblia. Así es. Así que después de decir la oración, no se quede allí sin hacer nada esperando que algo ocurra.
haga algo muy sencillo. Empiece a exhalar, expulse. Si tiene un problema, verá que pronto saldrá de usted algo más que simplemente aliento humano. Eso es lo que queremos. Cuando pase esto, quizá no se verán muy decorosos, tal vez su comportamiento no sea muy religioso. Si decide mantener su decoro y ser religioso, perderá por lo que ha orado. Usted es el que escoge. Le sugiero que se entregue completamente. Yo le digo a la gente que el diablo no es ningún caballero, entra sin que lo inviten y hay que echarlo fuera a patadas. Échelo fuera con todo lo que tenga. Ódielo. Escuche, no es pecado odiar al diablo, es pecado no odiarlo. El ser pasivo e indiferente es pecado. Muy bien, los que quieran hacer esta oración, pónganse de pie ahora mismo. No tenemos sino unos 3 minutos. Ok, vamos a dirigir nuestra oración a Jesús, al libertador, no al hermano Prince. Quiero que digan estas palabras. Todas van de acuerdo a la Biblia y a lo que he enseñado. ¿De acuerdo? Señor Jesucristo, yo creo que tú eres el Hijo de Dios y el único camino a Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste de entre los muertos. Vengo a ti ahora para recibir misericordia y perdón. Creo que me perdonas y que me recibes como tu hijo. Y ya que tú me recibes, me recibo a mí mismo como hijo de Dios. Y ahora, Señor, tú sabes ese problema específico que tengo. Y las influencias demoníacas que me atormentan. Señor, quiero cumplir con tus requisitos y recibir tu liberación. Antes que nada, perdono a todas las personas que me hayan hecho daño o perjudicado. Los perdono a todos ahora mismo. Ahora hago una pausa y en voz baja nombre a las personas que necesita perdonar. Hágalo. Sigamos. Señor, he perdonado a todas estas personas. He dejado toda amargura, todo resentimiento, odio y toda rebelión. Y creo que me has perdonado. Te doy gracias por ello. También renuncio a todo contacto con Satanás, con los poderes ocultos, con las sociedades secretas, con todo lo que se encuentra en el territorio de Satanás. Me arrepiento de haber pisado ese territorio y ahora le doy la espalda. También, Señor, si hay una maldición en mi vida, te doy gracias que en la cruz fuiste hecho maldición para que yo pudiera ser redimido de la maldición y recibir la bendición. Declaro que estoy redimido de la maldición y que recibo la bendición. Y ahora, Señor, quiero venir en contra de cualquier espíritu maligno que ocupa cualquier área de mi personalidad. Quiero decirte que los odio. Son mis enemigos. No haré las paces con ellos. No cederé ante ellos. Y no tendrán lugar en mi vida. Me enfrento a ellos ahora. Y en la autoridad de tu nombre, Jesús, les ordeno que salgan. Los expulso ahora mismo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, dejen de orar. Yo haré la oración final. Ustedes echen fuera los demonios. Empiecen a expulsarlos en fe. Ahora, Señor, como tu siervo y representante aquí este día, bajo la autoridad de los líderes locales, tomo dominio en el nombre de Jesús sobre todo espíritu demoníaco que ha sido renunciado
y les ordeno que se vayan en el nombre de Jesús. Liberen a estas personas y salgan fuera de ellas ahora en el poderoso nombre de Jesucristo, que todo lo puede. Declaro que Jesucristo es el Señor de esta reunión. Él ha vencido a Satanás. Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Toda autoridad le ha sido dada en los cielos y en la tierra. Satanás, tú estás sujeto a nosotros por el poder del nombre de Jesús. Tienes que obedecernos. Tienes que irte de estas personas. No puedes hacer otra cosa. La Biblia dice que tienes que irte. Así que vete, Satanás, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora simplemente reciban liberación completa. Libérese de todo. Cuando la unción está aquí, puede librarse de todo. Es más difícil hacerlo cuando la unción se va. Eso es, no se fijen en los demás. No se preocupe por su dignidad. Pronto volverá, en unos momentos. Eso es. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Alabamos tu nombre. Alabamos tu nombre.